Bueno, así como, bueno, se acaba de anunciar que Carlos Melconian aceptó el ofrecimiento de Bullrich, será su ministro de Economía, se suma con todo el equipo de la Fundación Mediterránea y con todo para la campaña. Bueno, yo digo, es importante porque convengamos que dentro de lo que es Juntos por el Cambio, las relaciones que existieron desde un comienzo entre los socios mayoritarios de Juntos por el Cambio, que era el radicalismo, que era el partido más importante. ¿Por qué? Porque tenía una tremenda, aparte de la historia del radicalismo, una tremenda presencia territorial, y el tema del PRO. Sin embargo, el radicalismo siempre apareció postergado por el tema de Macri, por un montón de cosas, hasta que se llegó a esta circunstancia en donde otra vez se avanzó con el tema de el Frente Radicales, la Coalición Cívica y el PRO, con el resultado que vimos todos, de lo que pasó, donde hubo para las PASO la presencia de dos dirigentes de Capital Federal, porteños, y del PRO. Obviamente que del radicalismo había los sectores históricos del partido que nunca le gustó esta posibilidad. Entonces, uno de los dirigentes históricos de la Unión Cívica Radical, creador de lo que se llama la Junta Coordinadora Nacional, que es parte de la historia importante del radicalismo, Freddy Storani, que dijo, no, nosotros hasta acá llegamos, como dice Sandro, hasta acá llegó mi amor, y no seguimos. Nosotros queremos ver cuál es la lectura que se hace desde acá, desde nuestra provincia, con uno de los más importantes dirigentes del radicalismo de Salta, con una trayectoria muy pero muy amplia, y siendo uno de los referentes de todo esto, ¿no? De lo que es la historia, los sectores más progresivos, más progresistas de la Unión Cívica Radical. Por eso lo hemos convocado, con quien vamos a charlar ahora, que repito, es una figura muy conocida. Hablamos del profesor Rubén Emilio El Chato Correa. Me dice la producción que lo tengo en línea, lo voy a recibir como siempre con muchísimo gusto, agradeciéndole la deferencia para charlar con nosotros. Rubén querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, qué ganas que teníamos de charlar con vos, mi querido Chato. Vos sabés que cuando pasan estas cosas hay que buscar la palabra de aquellos que tienen la autoridad necesaria como para poder evaluar desde su punto de vista, por supuesto, pero tratar de ver si podemos entender mejor qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Bueno, frente a este escenario tan complejo, ¿no? Con la Unión Cívica Radical, con un referente tan importante como es el Freddy Storani, que dijo lo que dijo. Así que te queremos escuchar atentamente el análisis que tenés para hacernos, querido Rubén. Bueno, a ver, en primer lugar, lamentablemente el Freddy hoy no tiene salida y parte de esas cuestiones también le competen a él y tiene responsabilidades. Cuando se discutió en el 2015 en Gualeguaychú la posibilidad del acuerdo con el PRO, y él de alguna manera estuvo apoyando la vinculación con el PRO y hoy está totalmente arrepentido y diciendo, bueno, hay que ir a votar a Santoro en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. Yo creo que hay mucha culpa de toda la dirigencia política, de todos los partidos políticos. A 40 años de la recuperación de la democracia, el resultado es la destrucción del sistema de partidos, es la destrucción de los partidos y la pérdida paulatina de referencias programáticas y de plataformas basadas en determinados principios, cuando muchos han considerado de que las ideologías había que hacer sobre las ideologías tabla rasa, pues no tenía ningún sentido, y de repente de nuevo vemos que se levantan las banderas del liberalismo, el neoliberalismo, vuelven a aparecer viejas figuras como la del populismo,
y de repente entonces uno tiene la sensación de que lo que está en crisis el partido, los partidos, el sistema de partidos, pero que algunas ideologías que parecían que eran parte de la experiencia de la sociedad del pasado, hoy vuelven a tener cierta relevancia, y frente a una crisis económico-social que requiere más que nunca solidaridad, trabajo mancomunado, aparecen las salidas libertarias, falsamente libertarias, emulando la necesidad de sostener la libertad individual a rajatabla sin que le importe qué ocurre con el prójimo, qué ocurre con los ciudadanos, qué ocurre con los hombres y mujeres adultos que están en una situación de desventaja y debilidad, en los jóvenes que están en una situación de desventaja y debilidad, y en muchos hombres y mujeres de generación intermedia que hoy están desesperados frente a un futuro muy incierto. Entonces, a ver, perdón Rubén, perdón, déjame recordarte algo que para mí me lo trajiste a la memoria con tus palabras. ¿Te acordás cuando Raúl Alfonsín hablaba de la libertad del zorro en el gallinero? Sí, exactamente. ¿Es eso? Entonces, es eso. Otro amigo diría, un amigo conocido nuestro diría que es como salir a cazar leones dentro del zoológico. Del zoológico, claro. De repente, hoy estamos a merced y devastados y sin herramientas construidas históricamente por la sociedad para poder defender las libertades reales y la igualdad real y la solidaridad real, porque la hemos destruido a lo largo de estos 40 años. Y aparecen personajes que no te imaginas a Milei en 1983, cuando estábamos saliendo de la noche de la dictadura y se necesitaba políticos mesurados, partidos políticos que pudieran expresar una historia y al mismo tiempo una plataforma que pudiera ser visible en torno al bienestar general. No hubiera tenido cabida, claro, con las patillas, el pelo, el jet set, la farándula, la lucha, da lo mismo, vender los órganos, todo se compra, todo se vende, y acá lo único que importa es la capacidad que vos tengas para pararte frente al otro en una lucha salvaje, absolutamente individualista. Es decir, nos parecería hoy realmente imposible pensar en ese contexto histórico. ¿Qué habremos hecho de mal para que hoy las alternativas sea un Milei, sea un Massa o sea una Patricia Bullrich? ¿Qué hemos hecho con los principios de solidaridad, de libertad, de lucha, de igualdad, los principios solidarios que han caracterizado a la sociedad argentina? ¿Qué hemos dilapidado a lo largo de estos años de historia? Realmente esto necesita que miremos con mucha atención, porque hay una necesidad de volver a reperfilar la política argentina, de que volvamos a pensar lo que podemos hacer en el marco de un programa mucho más convocante, afín, solidario. La verdad que pensar de que la igualdad, la solidaridad y la libertad, libertad y fraternidad de los viejos principios hayan caducado es una locura, porque solamente primaría la capacidad, la fuerza devastadora de uno sobre otro, y en ese principio no creo que haya un pacto de sociedad que pueda sostener ningún tipo de acuerdo, ni de carácter nacional, ni de carácter provincial, ni de carácter local. Es realmente un delirio lo que estamos viviendo, Coincido totalmente. Ahora, como yo le digo con los amigos en común que compartimos, tomando un café y discutiendo y enojándonos también, ¿por qué no? El tema de que acá hay una gran cuota de responsabilidad de lo que yo le llamo la dirigencia tradicional de los distintos partidos, Rubén, porque
Si se hubiera atendido correctamente lo que fue la crisis del 2001 con el famoso que se vayan todos, y si se hubiera hecho una recomposición puertas adentro de los partidos políticos, hubiera habido autocrítica, depuración y un montón de cosas, a lo mejor no hubiéramos llegado a esta instancia. Pero lo que pasa es que ahora la gente, el común, como yo le llamo el ciudadano de a pie, ya dice, no, sí, son todos lo mismo, ya no diferencia entre los buenos y los malos. Todos los viejos son malos y esto que aparece con Milei es lo bueno, ¿no? Y el problema es que a los jóvenes hay que advertirle que están a punto de sufrir una nueva desilusión. Es decir, posiciones como las que se están sustentando y la mirada de que nada sirve, de que nada vale, un salto al vacío muy complicado, muy difícil. Una vez que la sociedad toma estos caminos, después son muchas décadas para poder recomponer. Yo entiendo, creo que estamos en una situación de desconfianza, de bronca de los chicos que no ven ningún tipo de futuro, pero al mismo tiempo me parece que nosotros deberíamos proveer también algunas herramientas para poder repensar esto, y las herramientas para poder repensar esto es fundamentalmente volver de alguna forma a aquellas instituciones que nunca deberían haber perdido los objetivos y los rumbos que son los partidos políticos. Es decir, este intento que se hizo de sustituir el sistema de partido por un sistema de coaliciones, evidentemente ha hecho de que en una coalición se liquiden cualquier vestigio de poder agrupar y de asociar hombres y mujeres que tuvieran ideales comunes. En las coaliciones lo único que prima es la viveza, los recursos económicos y la falta de escrúpulo para poder negociar de manera individual los espacios. No hay un proyecto colectivo, son todos proyectos individuales, y desde esa individualidad de repente puede estar Inés Liendo acompañada por el Castillo, puede estar Nani acompañado por De Vita, al mismo tiempo el gobernador armando candidatura en 3 o 4 coaliciones o grupos internos de coaliciones para las PASO. Entonces, claro, evidentemente, para los jóvenes tienen toda la razón cuando dicen todo es una porquería, todo lo mismo, no tiene sentido, bueno, que se destruya absolutamente todo. Son jóvenes y tienen todo el derecho de equivocarse. El problema que hay que decir que las experiencias en la Argentina, cuando las juventudes se equivocan, después son 40 años de recomposición si se puede, y si no 40 años más de crisis, ¿no? Exactamente. Vos sabés que hablando con algunos jóvenes, que yo tengo exactamente la misma inquietud que vos, la preocupación, y vos le decías a los chicos, pero vos sabés que lo que propone Massa, mirá que ojo, Milei, porque vos sabés que esto, que el otro, y sabés que te contestan con una frase con la que te quitan cualquier posibilidad de avanzar en el análisis. Te dice, sí, tenés razón, pero ¿sabe qué? Que se haga agua el picolé, yo ya estoy harto que estos tipos me mientan. Que se haga agua el picolé, te dicen, Rubén, escuchá. Bueno, está bien, pero mirá, estamos en una coyuntura muy delicada, y bueno, y la reacción que tienen los chicos es una reacción de ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí, también veo en la sociedad cosas muy interesantes. Veo que muchos están preocupados por ver qué hacen, qué estudian, en qué se perfeccionan, qué mejoran. No creen en nada, pero lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Y entonces vos te das también que hay bolsones de resistencia que tratan de enfrentar la crisis desde otra perspectiva, de una perspectiva a la cual apuestan a la educación, apuestan a seguir buscando trabajo,
apuestan a mejorar su formación para ver si pueden insertarse en un sistema económico que está modificándose y cambiándose a paso acelerado, y eso yo te digo, eso también lo veo todos los días, y de alguna manera a ello las palabras de que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir trabajando, pero también que ahora tenemos que aprender que se necesita mayor compromiso de cada uno de nosotros en la Constitución, de un nuevo programa que sea común, que nos contenga en lo que nos pueda contender, y que no se vea que en la expectativa de la salvación individual está todo, porque no es así. Somos una sociedad, somos la construcción histórica de comunidades y sociedades que hoy nos empezamos a conocer, que no éramos homogéneas, sino que veníamos con distintos orígenes históricos, sociales, que hemos sido la amalgama de toda esa historia, y que también somos la amalgama de una historia de hombres y mujeres, algunos de los cuales atravesaron el océano porque en sus patrias no tenían una posibilidad de contención ni de mejoras de vida, y que hoy los hijos, nietos, bisnietos de esas generaciones hacen el camino inverso, pero saben que con la duda de que si realmente en sus países, en los países que lo están recibiendo, van a tener algún tipo de posibilidad. Yo creo que la situación y la sensación de crisis es generalizada, y hoy tenemos este problema nosotros, pero levantemos la cabeza y vamos a ver los tumultos en París, veamos los debates y las discusiones en Alemania, veamos la guerra entre Ucrania y Rusia, miremos lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, hay una situación de crisis generalizada, un cambio de época, una necesidad de repensar los ejes de civilizatorio, en el sentido no de civilización y barbarie, sino en el sentido de cierta racionalidad para poder salir de las crisis en la que nos hemos metido, también con la destrucción del mundo, de la naturaleza, del medio ambiente, y la profunda situación de inequidad que hoy está azotando. Pero también pensemos toda la reserva que tienen las sociedades, no solamente me refiero al conocimiento científico que pueden tener las sociedades, sino también a la experiencia de vida que han generado las sociedades para pensar las alternativas. Es decir, no estamos solamente en una crisis que hay que verla desde la perspectiva de la tragedia argentina, sino que estamos viviendo una crisis civilizatoria muy grande, muy fuerte, y bueno, también creo yo que los hombres, en el sentido genérico, han encontrado siempre la posibilidad de salvar estas instancias catastróficas para volver a tener un impulso vital. Hoy hay que apostar al impulso vital de la comunidad, de la sociedad. Pero vuelvo a recalcar, esto no se puede hacer pensando al estilo de Robinson Crusoe, aquel que puede sobrevivir del naufragio, claro, de manera aislada y por sí mismo. Esto no existe. Nosotros tenemos alguna alternativa y posibilidad histórica en la medida que volvamos a recomponer la idea de que esto es una tarea del conjunto, es decir, el conjunto de la sociedad. Claro, no es la supervivencia del más apto, porque entonces vamos a la jungla, Rubén. Y en la jungla gana el más fuerte, obvio, pero en definitiva destruye, y en la destrucción no queda nada. Exacto. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros con la producción queríamos charlar con vos. ¿Por qué? Porque te debe pasar, Rubén, después de escucharlo al Freddy Storani, y hay un montón de gente que me dijo, che, Dani, ¿cómo es el asunto este? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que nada más que Freddy Storani, un tipo, se tuvo la Junta Coordinadora, y como vos decís, vos te referías a lo que fue allá en Gualeguaychú, que fue el origen, digamos, de esta alianza con el PRO,
Bueno, y hay un montón de gente que me dice, sí, entonces yo soy radical, tenemos un montón de amigos en común, amigas, amigos, y me dicen, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los radicales, Rubén? Según tu óptico, obviamente. Los radicales tenemos que abocarnos de nuevo a encontrar la fase firme de un programa que nos permita convocar a la gente, dándole cierta expectativa, pero también conciliando lo que se dice con lo que se hace, porque los radicales, como buenos chiquitos de oro, dicen una cosa y después salen y hacen otra, y eso forma parte del descreimiento que tienen las nuevas generaciones. Así que, viejo, acá hay que agachar la cabeza, remangarse y empezar, hay que volver a empezar, como todas las cosas, y basta de vivir de añoranza. Ahora llegó el momento de construir el radicalismo que viene. El radicalismo del pasado tiene allá sus glorias, tiene sus viejos dirigentes, tiene sus figuras intachables. Nos podemos remontar a Ilia, a Alfonsín y a Ilia en lo más inmediato, y más lejos a Levenson, Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, lo que vos quieras. Larralde, lo que vos quieras, pero eso del pasado, forma parte del pasado, forma parte de nuestra identidad. Ahora hay que construir el radicalismo para adelante, y para construir el radicalismo para adelante hay que tener cierta comprensión de la realidad que proviene del estudio, la reflexión y la militancia, es decir, del hacer diario, de estar junto a la gente, de poder construir a partir de las expectativas de la gente. El radicalismo está lejos de todo eso. Hay que volverlo a ensamblar con lo que está pasando en la sociedad. Y dos, darle vocación de disputar el poder. Si el radicalismo fue perdiendo capacidad de disputar el poder, porque todo el mundo sabía desde el primer momento de que Morales rápidamente había cambiado el objetivo de ir a pelear la presidencia para ir a pelear una vicepresidencia. Eso todo el mundo lo sabía. Sí, lo percibió. Todo el mundo sabe que el radicalismo siempre ha tenido dos tendencias muy fuertes en su seno. Una tendencia más libertaria, en el sentido no de Milei, en el sentido de pelear por las libertades del hombre, vinculada fundamentalmente a la igualdad. Nosotros peleamos por la máxima libertad posible, junto con la máxima igualdad posible, y esas dos alas, en algún momento el sector más conservador del radicalismo fue declinando la pelea, fue declinando la lucha, y le fue mucho más cómodo sentarse a esperar en las condiciones de una negociación para negociar, ya ni siquiera ser furgón de cola. No, claro. ¿No? Decíamos la zorra que venía detrás del tren viendo cómo estaban las vías, ni siquiera furgón de cola, la zorra de auxilio de si se rompía algo, nada más. Claro, y impulsada manualmente, ¿no? Y encima de eso, ni siquiera claro, no tenía ni un motor Pumita, ¿no? Una cosa increíble. Ahora acá me mandan mensaje, me dice que qué lindo escucharlo al Chato, me dice, porque bueno, habla de los valores del radicalismo. Ahora, ¿y qué hay que hacer? ¿A quién hay que votar? Esa es la gran pregunta. Siempre yo le digo a mis alumnos, cuando hago historia política o enseño sobre teoría política, la política tiene tres elementos que son centrales. Primero, lo incierto, la incertidumbre. Estaremos de acuerdo, Daniel. La política es incierta e incierta. Pero por supuesto. Si se pudiera predecir, sería maravilloso, pero ninguno está en condiciones de predecir nada. Segundo, la política es dilemática. Siempre te debatís entre una u otra cosa, siempre estás en un dilema. ¿Qué voto? A ver, ¿lo voto al ultra populista neoliberal de Milei o voto un populista camuflado de socialista, o nadie puede creer que Massa sea socialista, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, pero tengo estos dos dilemas. Uno,
es Milei, el otro es el kirchnerismo. Bueno, y ¿por qué? Porque, no sé, la Bullrich parece que no, porque uno está en el poder y el otro es la oposición al poder, y la Bullrich es como, diría en general, como bosta de paloma, ni olor tiene. Bueno, entonces, sin embargo, a ver, frente a las dicotomías, frente al dilema, frente a un dilema, Milei, Massa, me parece que siempre las sociedades optan por buscar puntos moderados. Fíjate vos que el dilema en los griegos era representado por un toro con dos astas. Sí. El griego superaba el dilema, el gimnasta griego toreaba al toro y esperaba que el toro cargara para agarrarse de los cuernos y saltar por arriba del toro. No era un toreo de capa y espada, era un gimnasta que saltaba entre los cuernos, y si no quedaba enganchado entre los cuernos había superado el dilema. ¿Cómo se supera el dilema en la política? Apostando por los extremos, jugando a la moderación o a los tonos moderados. ¿Cómo se supera? Bueno, veamos, lo mío solamente es teoría política, pero hay un tercer elemento que es central, que es lo aporético. En política, como en todas las cosas, hagas lo que hagas, difícilmente hagas las cosas bien. En política es muy difícil hacer las cosas bien. Te diría que no hay salida, por eso es una aporía, ¿no? Tomé la decisión que tomé, siempre beneficiás a alguien y siempre perjudicás claro, a obvio, alguien. Claro. Y ahora, me gustaría que la sociedad siga hablando y siga expresando. Se votó con bronca a la política y se votó a favor de Milei. A Milei lo único que hay que dejar es dejarlo hablar. Lo que decía, perdón, Rubén, como historiador, mira vos qué caradura te voy a decía algo que dice, es parte fundamental de la historia, lo que decía Napoleón: si ves que tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. No lo distraiga, déjalo que va. Claro, no lo interrumpas, déjalo que siga. Yo no lo hago callar a Milei ni en broma, que siga hablando, si es terrible. Claro. Y acá estamos en el dilema. Milei habla, Massa hace. Lo que Massa hace contiene lo que la gente quiere. Lo que Milei dice es lo que la gente quiere. Y la Bullrich, ¿qué hace? Mientras los otros hacen y dicen. Bueno, ahí está la sociedad. Vos sabés que yo creo que las sociedades no se suicidan. Mirá que hemos pasado 2 guerras mundiales, las guerras brutales, las amenazas de bombas atómicas y todo lo demás, y la sociedad pone un pie en el freno, no se suicida, sabe que hay situaciones extremas, hay moderaciones que no contemplan y no sirven, pero que la sociedad sigue buscando de alguna manera alternativa. Yo estoy muy lejos de Milei, muy lejos de Bullrich, muy lejos de Massa, pero yo no soy la sociedad, yo soy un pequeño granito de arena de esto, y me gusta observar y ver cómo las sociedades resuelven los dilemas. Vos sabés que manda un mensaje alguien a quien, bueno, los dos queremos mucho, yo muy especialmente, ¿no? Porque la quiero mucho de toda la vida, y yo seguro que vos también. Analía Machuca nos dice: che, qué interesante diálogo que estás teniendo con el Chato. Bueno, la Analía, un beso grande a la Analía. Claro, por supuesto que sí, aparte se sumaría a ella, también tendría tanto para aportar. Bueno, Rubén, pero eso a nivel de, bueno, recién yo le confirmaba a la audiencia, se confirmó ya que Carlos Melconian aceptó ser el ministro de Economía de un eventual gobierno de Bullrich, y va a sumar todo el equipo de la Fundación Mediterránea para que la acompañe en la campaña hacia lo que es la general. Y yo decía, la figura de Melconian es una figura que produce rechazo, un montón de cosas, pero yo lo que rescato de Melconian es que por lo menos vos sabés qué va a ser el tipo. Podrá compartir o no, pero sabe qué va a hacer. Sí, yo tengo una seguridad de lo que va a hacer Melconian, estoy absolutamente seguro. Se va a seguir tiñendo la cabeza.
Claro, claro. Bueno, pero ante eso, ¿y qué nos queda entonces? Yo te transmito lo que a mí me pregunta un montón de amigos, amigas en común que tenemos, y dicen, chico, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, lo que pasa es, te vuelvo a repetir, acá lo que hay que dejar que madure y que procese, entre lo que habla, lo que se dice y los silencios, es que la sociedad resuelva este problema en la que se metió también, ¿no? Porque este es un problema de la propia sociedad, cómo la sociedad va permitiendo, porque dicen, no, los políticos son una porquería. Sí, pero los políticos, como lo hemos dicho muchas veces, no los parió un marciano, ¿no? No, claro, claro. No, son emergentes sociales. Pues, claro, y son emergentes de nuestra propia historia. Esto es como ir al espejo, mirarnos y decir, ese monstruo que está al frente no soy yo, ¿no? Sí, hay que reconocer que eso también somos nosotros. Y yo te digo, estoy ansioso, esperando, viendo cómo, es decir, che, pero vos sos dirigente político, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero hoy lo único que hago es seguir con la militancia de donde estoy, yo sigo militando en un sentido solidario, creo fundamentalmente en el papel de la educación, converso con la gente, transmito lo mío, que no son verdades, sino algunos puntos de vista, como bien decías vos, una perspectiva, no soy dueño de la verdad, trato de arrimar algunos elementos a partir de lo que uno ha vivido, conoce, y sigo con la cabeza puesta en la necesidad de reconstruir los partidos. Sí, pero las elecciones son en octubre, hermano, hasta que vos termines de reconstruir el partido. Sí, exacto. No, ya se fue todo al diablo. Claro. Bueno, hoy no tengo otra respuesta. Hoy sigo trabajando, discutiendo y formando al nuevo grupo de jóvenes dirigentes y punto, y punto, y estamos ahí. No nos queda otra instancia que volver a confiar en la fuerza de la sociedad, no queda otra. Existen los partidos, existen los poderes, existe el dinero, existe la configuración de poder, uno no es ingenuo ni es inocente, pero a ver, volvamos, necesitamos tener un proyecto en común, algo que nos vuelva a sentir o que somos parte de algo mucho más grande, y que eso puede llegar a constituirse una fuerza social de transformación. Bueno, eso no nace de un día para el otro, hay que volver a construir, hay que volver a reparar las heridas que se han producido y despejar un poco el campo para que la gente pueda ver con claridad que a ver, el salto al vacío no nos lleva a ningún lado. Exacto. La sociedad ha hecho muchos saltos al vacío, que le fue muy mal. Cada golpe militar fue un salto al vacío, que después fue la propia sociedad la víctima de lo que estaba pasando. Y después no hay sorpresa en la política, así como la política es incierta hacia adelante, cuando uno la mira para atrás, uno dice, che, la pucha. Pero a ver, ¿qué te dice Milei? Milei dice que va a achicar el Estado. Uy, qué drama, ¿cuántos proyectos tuvimos que van a achicar el Estado? ¿Qué va a hacer? ¿Va a privatizar las jubilaciones? No me diga, chico, ¿cuál es la novedad? O a Menem no lo votaron 3 veces. Claro. 2 veces como presidente y casi la tercera, que no se presenta al balotaje porque sabía que iba todo en contra, pero esa elección también la ganó. O sea, el proyecto menemista fue votado 3 veces y se liquidó YPF, los ferrocarriles, las compañías de teléfono, se privatizó todo lo que se podía privatizar, incluso las jubilaciones y las pensiones. ¿Y dónde estamos hoy? Frente a un discurso que nos dice que va a ser eso, que ya lo hicimos. Claro. Bueno, yo hablaba de la comparación de Milei con Menem, ¿no? Viendo lo que dicen, ¿no?, de las encuestas, y los encuestadores te dicen que le preguntan al ciudadano, a la ciudadana, quién van a votar, y muchos no quieren decir que lo van a votar Milei,
Y yo digo, bueno, el famoso voto oculto o voto vergonzante. Acordate Yo que a Menem no lo votaba nadie, pero ganó por paliza. ¿Te acordás eso? ¿Te acordás eso? Sí, lo votó a mí, pues yo me lo voté. Claro, no lo votó nadie. Llenaba las urnas. Exacto. Sí, bueno, y con Milei parecería que puede pasar lo mismo, ¿no? Pero bueno, no sé, estamos tan... Ha sido una descripción tan, pero tan clarita la tuya, dolorosa, por cierto, porque la verdad, escuchar la verdad, como dice, la verdad siempre duele, pero la verdad que lo has descrito a este escenario tal cual es, ¿no? Así, sin ningún tipo de anestesia. Y bueno, como decía, habrá que adoptar aceptar lo que tenga que suceder en este sentido. Así que bueno, veremos cómo sigue no hay demasiado para aportar, pero bueno. Te digo, mirá qué importante la necesidad del radicalismo, ¿no? Porque hoy lo que no tenés es el partido que te esté diciendo, che, muchacho, es importante la libertad, pero la libertad sin una cuota de igualdad no tiene sentido. Che, muchachos, se dan cuenta que al capital privado hay que darle todas las posibilidades de que se expanda, de que genere riqueza, pero que también genere trabajo, pero tampoco el capital puede hacer lo que se le dé la gana, sino que el capital tiene que estar regulado por el interés general y el Estado, los gobiernos deben representar el interés general. Mirá qué importante un partido que pueda darle un programa a la sociedad donde los debates entre la macroeconomía, la gran economía y la economía micro, lo de la vida cotidiana, tenga en cuenta nada más ni nada menos que es algo que es central en la política, que tenga un planteo ético, porque sabemos que frente a una medida del gobierno hay gente que sufre, hay gente que se beneficia, y la política tiene como sentido central es que el beneficio sea para una enorme mayoría y que se restrinjan los espacios del usufructo en donde la vida humana vale 2 mangos. La vida humana es importante, vale, y hay que tener una mirada ética, y desde el radicalismo deberíamos estar discutiendo esto, deberíamos estar discutiendo darle algunos elementos a la sociedad para que la sociedad no naufrague. Bueno, pero ahí está, iremos a buscar al partido y lo iremos a recuperar, como el peronista deberá hacer lo mismo con su partido, claro. Tendrá que ir a buscar su partido y decir, che, ¿qué estamos haciendo con los trabajadores? ¿Qué estamos haciendo con los obreros? ¿Qué estamos haciendo con la distribución de la riqueza y la ganancia? ¿Dónde están todas las conquistas laborales que hoy estamos haciendo tabla rasa con la productividad, con los negocios que generan algunos sindicatos o algunos sindicalistas por encima del interés de sus afiliados? Como deberá el socialismo también reivindicar sus bases libertarias e igualitarias, y cada uno, desde la perspectiva política que tiene, volver a restablecer un marco y un cuadro de situación, pero que en definitiva nos sentamos que estamos todos dentro de un barco, que si nos ocupamos de saltar todos arriba de ese barco, tarde o temprano el barco se da vuelta. Exactamente. Reitero, interesantísimo el diálogo, es el que estaba seguro que íbamos a tener, por eso te buscamos tanto, mi querido Rubén. La idea será seguir charlando como siempre, veamos cómo sigue esta historia, aunque ya más o menos nos describiste todo un camino, ¿no? Que será muy difícil poder revertirlo, pero bueno, de todas maneras, sigamos analizando el contexto que se vaya dando día a día. Un fuerte abrazo, mi querido Chato. Encantado, un fuerte abrazo a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.